tardes a todos. Jorge y yo lo que vamos a intentar hacer en esta comunicación es incidir en la importancia que para nosotros tiene la identidad en las transformaciones y las intervenciones de ámbitos portuarios e industriales que se quedan obsoletos en los waterfronts urbanos y que se recuperan para la ciudad. En este sentido, pensamos que se trata de unos ámbitos excepcionalmente estratégicos y fundamentales para la identidad de la ciudad, para su imagen y para la construcción social del espacio público que se generan en ellos. La comunicación va a haber unas reflexiones previas en relación un poco al cambio de paradigma que está habiendo en este tipo de transformaciones, porque como ya hemos visto, pues son unas transformaciones que se producen en todo el mundo y que llevan produciéndose desde hace más de 5 décadas. Además, vamos a analizar los aspectos relevantes para la identidad en el caso de los espacios verdes de Zorrozaurre. Una de las características de las ciudades marítimas y fluviales como Bilbao es que sus waterfronts han estado adaptándose constantemente a las demandas económicas y funcionales. Este proceso, que se ha producido con naturalidad a lo largo de toda la historia, ha tomado una especial relevancia en las últimas décadas debido a los cambios de la logística portuaria a nivel mundial. Aquí vemos los ejemplos de Boston, que en los años 60, 70 tuvo también un tema similar, y también vemos el ejemplo de los docks de Londres. Esto ha permitido la recuperación, este tipo de cambios ha permitido la recuperación de muchos frentes portuarios para las ciudades. La transformación de estos espacios de oportunidad, de gran centralidad y singularidad suelen tener un impacto considerable en la ciudad y se resuelven mediante complejos procesos que no están exentos de tensiones políticas y sociales. La sucesión de estos proyectos de este tipo por todo el mundo ha propiciado una extensa producción teórica sobre el tema. Profesionales del urbanismo y la arquitectura y académicos han reflexionado y escrito sobre este fenómeno y han dado pautas de actuación desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, Roy B. Mann, en su estudio sobre rehabilitación del movimiento frente al mar, se centra en el potencial funcional de esos ámbitos por sus características: suelos de grandes dimensiones, centralidad, accesibilidad con el centro, relegando los aspectos de identidad del lugar a un segundo plano. Esto hace un poco referencia a lo que comentaba esta mañana Bruno Mecho, que estas intervenciones, estas transformaciones se dieron primero en Norteamérica y en Canadá y poco a poco pues han ido cambiando el paradigma y luego se han desarrollado sobre todo en Europa y ahora en América Latina. Ya en el año 2000, sin embargo, en el contexto de la Global Conference of the Urban Future, celebrada en Berlín, se aprobaron los 10 principios para el desarrollo sostenible de los waterfronts urbanos. El tercero de estos principios podéis ver que es ya respetar la identidad del lugar. Se empieza a tomar en consideración pues algo que hasta ahora pues no había sido fundamental ni había sido un vector a tener en cuenta en este tipo de transformaciones. El patrimonio colectivo, configurado por objetos, paisaje y naturaleza, deberá ser utilizado como punto de referencia para dar carácter y significado a las operaciones de recuperación de los waterfronts. Se reconoce así la importancia de preservar el pasado industrial para una recuperación exitosa de estos espacios. Asimismo, vemos que el principio 7, la participación pública como elemento de sostenibilidad, y el principio 8, la recuperación de los waterfronts, son proyectos a largo plazo, pues también hacen referencia a lo que es la sostenibilidad y la identidad. Todo ello ha producido, sobre todo en Europa, una dilatación del tiempo de intervención que ha pasado a convertirse en una variable fundamental en la configuración e identidad de los nuevos espacios resultantes. Este tiempo de espera, o meanwhile, ha llevado a que el proceso sea más abierto y flexible y pueda asimilar nuevos condicionantes que vayan surgiendo. Mientras que antes había unos objetivos claramente marcados desde el inicio, ahora esos objetivos finales suelen ser modificados en función de nuevos agentes y demandas que aparecen en el proceso.
Esto mismo ha ocurrido en la península de Zorrozaurre y sus márgenes fluviales, que son un caso paradigmático de Bilbao, y es un caso de estudio para el estudio de la construcción de nuevas identidades en los waterfronts. La identidad del lugar no solo ha sido transformada por las construcciones y actividades que vemos actualmente, que son industriales y portuarias, sino que esa transformación y esa identidad viene desde la transformación topográfica del ámbito antes de la misma. Realmente Zorrozaurre, como hemos visto en las ponencias anteriores, era una vega agrícola. Y es después cuando, con la apertura del canal, se produce un paulatino asentamiento de la industria en la zona, que hace conveniente esa apertura del canal, de manera que se dé salida a la ría a las mercancías y a los barcos. Hoy, tras el traslado de las principales actividades portuarias e industriales al puerto exterior, se planea dotar de un nuevo uso a la zona. Este cambio de uso irá acompañado de una nueva intervención topográfica, que es la apertura del canal y la consiguiente configuración de la isla. Aquí vemos imágenes de lo que ha sido la realidad industrial y portuaria de todo el ámbito de Zorrozaurre, pues hasta ahora mismo. Estos usos han ido quedando obsoletos y es ahora cuando podemos recuperarlos para la ciudad. Cada una de estas fases ha dejado una fuerte impronta en el lugar. Las futuras intervenciones deberán apoyarse en los signos identitarios existentes sobre los que construir los futuros espacios. La transformación de este espacio postindustrial no justifica el olvido de un pasado memorable para todos los bilbaínos. En épocas más recientes, la zona ha continuado evolucionando y acogiendo diferentes actividades. En el tiempo transcurrido desde que en el año 2001 se constituyó la Comisión Gestora para el Desarrollo Urbanístico de Zorrozaurre, algunas de las viejas estructuras ya han sido adaptadas para nuevos usos. Algunos pabellones industriales fueron rehabilitados para el Centro de Creación Artística, ZOP, Zorrozaurre Art Work in Progress, y parte de la fábrica de Arteach acoge hoy en día el espacio Open, de fines similares. Por tanto, en el caso de la reconversión de Zorrozaurre, la dilatación de los tiempos de intervención también ha favorecido la aparición de nuevos agentes que cualquier propuesta futura deberá poder integrar, y la interacción de muchos ciudadanos que hasta entonces desconocían el barrio. Este barrio es un barrio que sí que tenía usos mixtos, porque existe una zona residencial, pero realmente, aunque está muy cerca del centro urbano, pues no era una zona de paso y no era una zona que todos los ciudadanos conocían y a la que se acercaban hasta ahora. Todos estos aspectos identitarios han sido tenidos en cuenta en el diseño de los espacios verdes de Zorrozaurre y la margen derecha del canal de Deusto. Para su análisis y valoración en esta comunicación se ha procedido a la identificación de las variables claves en la preservación de la identidad en el lugar según el guión propuesto por Pedro Brandao en su trabajo sobre las estrategias de espacio público y para la identidad de los lugares. Estas vectores claves son entender el lugar como paisaje, como imagen de la ciudad. En segundo lugar, hace referencia a la cultura urbana, hace referencia a la historia, a la memoria del pasado, al patrimonio material e inmaterial, porque la mejor manera de preservar el futuro realmente es respetar el pasado. También hace referencia a un tercer vector, a la atracción, a la seguridad y al confort, es decir, a lo que es el diseño urbano y entender el lugar, lo local. Y, por último, a la conectividad y a la accesibilidad, es decir, la conexión con la ciudad ya consolidada. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el proyecto de Zorrozaurre en relación a estos vectores de identidad que se han establecido. La caracterización del lugar como paisaje. En ese sentido, pues nos parece de vital importancia entender que los waterfronts urbanos pues realmente constituyen un potencial de generar paisaje impresionante. Estamos hablando de ámbitos de gran amplitud visual, ámbitos con apertura de vistas y que constituyen además el borde entre el agua y la tierra. De tal forma, desde ese punto de vista, pues es como, bueno, pues tienen mucho potencial y realmente muchas veces se convierten en la imagen de la ciudad. El diseño propuesto
explota la capacidad del paisaje como elemento generador de identidad y en ese sentido lo que hace es apoyarse en el agua, hace que el agua sea el vector de identificación de los espacios resultantes. Aquí en este esquema se puede ver cómo la propuesta lo que hace es romper el borde entre el agua y la tierra de manera que permite y provoca realmente que el agua del canal se meta en forma de canal, en forma de rotura del borde, se meta en el interior y sea el protagonista de estos espacios públicos que se generan en el waterfront. Además, la propuesta recupera el paisaje, los aspectos del paisaje preindustrial. Establece un criterio de diseño, una estructura radial que recupera, digamos, en la antigua foto que hemos visto antes, las antiguas huertas de la Vega de Deusto y las trazas de la parcelación agrícola. Esto permite evidenciar el antiguo orden natural de los flujos del agua de la Vega y reavivar así la memoria de lo que fue originalmente la propia Vega. Refuerza el conocimiento del lugar y también nos conecta, digamos, la orilla de la ría, la actual ría, con el nuevo canal. Sí, nos parecía muy importante esa transversalidad que existía en el inicio, en el origen, en toda la Vega, en la dirección a la ría, de tal forma, bueno, pues ha sido un tema que se puede ver ahí enmarcando con la vegetación ese interés de que la isla no se convierta en una estructura longitudinal, ¿no? Sino que la transversalidad perviva en la ordenación final. Y además esto ayuda a que exista una relación entre lo que es el canal y la ría. Asimismo, el diseño del proyecto recupera el ecosistema natural mediante la creación de grandes zonas vegetadas y superficies drenantes. Ya veis que todo lo que, como ha dicho antes el anterior ponente, toda la zona de la isla que pega al canal son prácticamente zonas verdes, todo es un borde verde y luego unas grandes manchas verdes en la zona central y en las dos esquinas. Hay que tener en cuenta que en esa transformación que se había producido en la época industrial y portuaria fue tal que en todo el ámbito del proyecto de urbanización en la actualidad no existe absolutamente ningún árbol. El requerimiento municipal de hágase inventario del arbolado existente, pues es que realmente aquí pues no hubo ningún árbol. Entonces, bueno, queríamos recuperar que la naturaleza, devolver a la naturaleza lo que en el inicio había sido de ella. Otro de los puntos que propone Brandao es el carácter como cultura urbana. El pasado industrial de la zona, que ha configurado su carácter hasta ahora, contribuye a la nueva identidad del espacio resultante. Para ello, hemos recreado el antiguo paseo de Sidra, que aquí hemos representado en el cuadro de Anselmo Guinea, en la nueva apertura del canal, que permite peatonalmente unir el Abra y los muelles de la Enal. La intervención que se hace en la ría de San Ignacio permite la continuidad que se perdió al realizar la apertura del canal. Con la misma intención de construir la identidad de los elementos del pasado, se integran en el proyecto reinterpretaciones de las cadenas y elementos como los norais, las grúas, raíles, pavimentos de hormigón con escorias y otros vestigios industriales para generar nuevos espacios. También esto responde a estrategias de legibilidad del paisaje y de espíritu del lugar, así como la elaboración, la celebración de su historia y la creación de nuevos símbolos y monumentos a través de los muelles. En el plano que hemos visto antes del proyecto, todo lo que es el muelle que está pegando a San Ignacio y Deusto se mantiene tal y como está, en su cota natural y sin ningún tipo de protección con los norais. Queríamos mantener esa atmósfera portuaria que existe ahora en la actualidad. Los requerimientos hidráulicos y de inundabilidad, pues efectivamente hace que en algunas zonas tengan que ser sobrelevadas, pero hemos intentado que todas las zonas de borde mantengan los muelles y la estructura actual y que esa sobrelevación se produzca hacia el interior, hacia tierra. Otro de los vectores de actuación fundamentales para que los espacios tengan identidad es la atracción y la seguridad y el confort. Hace referencia, desde nuestro punto de vista, al diseño urbano, que sea un diseño ad hoc y al lugar. Y además pues, ayuda a la aprobación social del espacio y a su identidad como ribera fluvial, que pone especial atención en promover y potenciar su atractivo mediante la conexión con el agua.
Y como hemos dicho antes, canales, muelles y plataformas. Los espacios están volcados al agua y participan de manera diversa de ella. En este esquema lo que se intenta plasmar es, en función de la intensidad, es la relación y vinculación de los espacios que se generan con el agua. Como podéis ver, ¿no?, hay grandes espacios que están volcados al agua y también existen luego pues, algunas zonas de canales o de elementos salientes. Asimismo, mediante la integración de las aceras en el propio parque, previstas inicialmente acompañando el vial central, ahí se puede ver, pues lo que se hace es aumentar el tránsito peatonal por todos esos espacios de parques. Es decir, las aceras iban en colindancia con la vialidad rodada. Nosotros anulamos esa acera, ese elemento peatonal, y lo que hicimos es integrarlo en el propio parque. De tal manera, lo que se hace es dar mayor amplitud al espacio del parque y propiciar mayor seguridad en esos espacios y mayor participación. Por último, también el confort de esos espacios públicos se logra con un diseño bioclimático, atento a la protección de los vientos dominantes y a un adecuado asoleo. Cuando se visita el ámbito ahora mismo, lo que se ve es que todo el canal está en la misma dirección que la ría, hacia la dirección de la ría hacia Labra. De tal forma, los vientos son muy importantes, los vientos dominantes. De tal manera, la estrategia ha sido colocar las manchas arbóreas en sentido transversal y generar pequeños taludes que lo que van a hacer es proteger las zonas estanciales de esos vientos dominantes y así favorecer la creación de espacios confortables. Bueno, aquí, como os contaba Marta, vemos un poco el esquema del arbolado que sigue la disposición radial de la antigua vega y cómo también mantienen los vientos calmados. Otro de los puntos clave que daba Brandao era movimiento, accesibilidad y conectividad con la ciudad ya consolidada. Con el fin de potenciar las referencias urbanas y promoviendo la mayor legibilidad de los espacios, cada uno está dotado de una imagen clara y diferenciada que facilita el reconocimiento y la orientación. Al mismo tiempo, mediante la creación de sendas, caminos, ciclovías y paradas fluviales y transporte público rodado, se asegura la permeabilidad y la interconexión de los distintos espacios y sus accesos a distintas velocidades para diversos colectivos. En esta sección se puede ver, ¿no?, cómo el tranvía de la vialidad rodada linda ya directamente con el parque, poniendo las sendas peatonales ya integrados en el mismo. Y también se puede ver, ¿no?, cómo la propuesta lo que hace es generar espacios de conectividad con el agua, de manera que la accesibilidad y conectividad con el resto de la ciudad no sea solamente a través de los puentes, sino se entiende la ría, el canal, ¿no?, como un elemento de comunicación fluvial. Este diseño, a pesar de la diferenciación, permite la indeterminación y se adapta a la demanda cambiante de los usuarios, favoreciendo así el desarrollo. Ha habido un problema de sonido. Permite la indeterminación y se adapta a la demanda cambiante de los usuarios, favoreciendo así el desarrollo de actividades espontáneas e imprevistas, facilitando las mutaciones por causas sociales, técnicas o económicas y posibilitando la elección de la apropiación colectiva del espacio a lo largo del tiempo. Bueno, lo que se ha intentado es generar una serie de espacios que sean espacios flexibles y adaptables en el tiempo. Es decir, que luego den cabida a diversas actividades que igual en el momento actual pues no están previstas, pero que entendemos que tienen que poder llevarse a cabo. Y para concluir, bueno, después de este análisis de lo que es el proyecto de urbanización de los espacios verdes de Zorrozaurre, pues lo que queríamos era concluir con unas 4 ideas muy básicas, pero que nos parecen fundamentales, nos han parecido fundamentales en este tipo de intervenciones. En primer lugar, los vestigios industriales deben incorporarse con un nuevo significado en la reconversión de los waterfronts portuarios e industriales. Este proceso de significación es fundamental para la reconstrucción de la identidad y la memoria colectiva en el entorno de estos lugares. Para ello se pueden utilizar diversas estrategias, como puede ser mantener los elementos que han formado parte de la historia. Estamos hablando de esos muelles que existen todavía, de los raíles que se utilizaban para las grúas, de los norais.
la presencia de las cadenas. También hemos intentado mantener algunos elementos de la empresa Cadenas Vicinay, algunas de las grúas que todavía existen en el ámbito, e integrarlos en el propio diseño. También otra manera es resignificar el patrimonio tangible e intangible. En este caso, pues, nos parece destacable la recuperación del Camino de Sirga, por donde las mujeres acarreaban los barcos aguas arriba desde el Abra hasta el Arenal, que era el corazón neurálgico de la actividad comercial y el trasiego de la actividad comercial de la villa. Y también nos parecía interesante como mantener un poco esa atmósfera de trasiego continuo que existía en los muelles, que estaban siempre llenos, pues, de cadenas, de tinglados, y donde cada día ese paisaje iba cambiando. Pues en ese sentido nos parece que el espacio público también tiene que ser cambiante, no se tiene que diseñar y quedar sujeto a lo que está en el proyecto, sino que el ciudadano tiene que tener cabida para llenarlo de actividad y de actividad diversa, y que se vaya eligiendo a lo largo de toda esa vida de ese espacio. En vez de aplicar la tabula rasa, pues nos parece muy interesante dotar de nuevos usos a las edificaciones existentes. Bueno, aquí podemos ver las actividades que se han llevado a cabo estos mismos días en el marco del Congreso en el edificio de la Papelera, porque realmente, bueno, pues es una manera de resignificar los mismos. Y bueno, por otro lado, otro tema importante, era integrar el factor tiempo. Estos procesos, como ya se ha comentado, son procesos muy largos. Ahora estamos en ese proceso, por un lado, de deterioro, de abandono, las actividades han quedado obsoletas, pero a la vez se están comenzando a surgir otro tipo de actividades, y están pasando cosas también como que la naturaleza empieza poco a poco como a colonizar el espacio perdido. Las actividades también imprevistas van dando carácter al lugar. Ahora mismo en Zorrozordo, en los pabellones existentes, se están dando actividades que nadie sabe de dónde surgen ni las nuevas que surgirán. Y aquí tenemos el ejemplo del rocódromo y de la antigua pista de skate. Así como estos dos pabellones han dado un nuevo uso, creemos que otros pabellones también en las cercanías albergarán nuevos usos que actualmente desconocemos. Creemos que en el olvido y en el desuso, en este momento del cambio, pasan muchas cosas que de alguna manera no sabemos muy bien cómo, porque no se controlan, pero van a dejar, forman parte de la historia de ese lugar y van a dejar su huella. El tercer punto sería la configuración, o la tercera conclusión, la configuración de los espacios de los waterfronts deben contar con el agua como su principal elemento de referencia. Creo que, bueno, que ya lo hemos explicado en la comunicación, pero realmente nos parecía fundamental que el agua fuese protagonista, y de diversas maneras, pero no solamente verlo, sino acercarse y poder disfrutar de ella. Y por último, está la conclusión de mantener la esencia local y la conectividad con la ciudad. Muchas veces en el mundo global en el que vivimos, pues detectamos que las soluciones se copian de unos sitios a otros, pero realmente creemos que esto es un gran error, que cada lugar tiene su historia y que merece la pena tener sensibilidad o ser receptivos para preservarla. Para concluir, tal y como enseñan numerosas experiencias pasadas, los espacios públicos son, en la valoración de la identidad y la conciencia cívica de la ciudad, un elemento particularmente relevante, con gran capacidad de producir una determinada cultura de ciudadanía. Por ello es vital que los waterfronts ganados para el espacio público potencien los aspectos identitarios del lugar, contribuyendo a una cultura ciudadana con conciencia y memoria. Esperamos que la reconversión del waterfront de Zorrozabal y el Canal de Deusto sea en el futuro un ejemplo de espacio público integrador y configurador de identidad ciudadana. Y eso es lo que os queríamos contar. Muchas gracias.